Hola, hoy vamos a estar viendo dentro de SQL, ya voy proyectando así no perdemos tiempo, vamos a ir viendo dentro de SQL cómo hago para hacer un insert, pero cuando yo estoy a nivel de código de programación. Lo primero que tenemos que recordar es cuál es la sentencia con la cual escribo el insert. Insert into, el nombre de la tabla, después pones todos los campos que vos querés insertar, ¿está bien? Le pones la palabra value y después acá van a ir los valores. Recuerden que si es un número, va sin comillas, y si es algún valor texto, tiene que ir con comillas. Esta es la estructura, insert into, el número de tabla, después le pones value, le pones los valores. Recuerden siempre lo mismo, cuando ustedes van ingresando en el insert into, el nombre, este valor se va a meter en este campo de acá, y este valor se va a meter en este campo de acá, que es el segundo campo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un lenguaje de programación? No importa cuál sea el lenguaje. Lo primero que hago es crear lo que se llaman variables. ¿Qué es una variable? Es una cajita. Es una caja donde adentro de esa cajita yo guardo información. Entonces, guardo información. ¿Qué información guardo? Un texto. Entonces, imagínense que yo tengo una variable. A la variable la llamo como la llamé acá, SSQL. Ese es el nombre de mi caja, ¿está bien? El nombre de mi caja se va a llamar SSQL. Esto es lo importante que tienen que tener en mente. Dentro de esa caja yo puedo guardar varias cosas. Entonces, si quiero, puedo guardar un número, si quiero, puedo guardar un valor, o si no, si quiero, puedo guardar, por ejemplo, la palabra, solamente le voy a poner insert, insert into, no voy a poner más nada, aunque debería poner más. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad yo tengo una caja en memoria, donde en esa cajita que tengo en memoria voy a guardar información. Como les dije, en la primera parte guardé la palabra hola. En la segunda parte guardé el número 1 y en la tercera parte guardé la palabra, sería insert, pero es inserting, ¿sí? Que sería la tercera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que después nosotros lo que vamos a hacer es completar toda la información que yo necesito del inserting acá adentro, todo enterito, se completa todo dentro de esta variable, que la variable se llama esos SQL, es el nombre que le pusimos, ¿está bien? Entonces, completo toda la información dentro de esta cajita y después voy a tener una sentencia que va a ejecutar esto. Entonces después, más abajo, dependiendo del lenguaje, no interesa, pero después más abajo ustedes lo que van a tener es execute. ¿Qué quiere decir? Ejecutar eso que tenés guardado acá adentro, que en definitiva es un insert. Pero lo importante es cómo hago yo para generar esto acá adentro. Recuerden que esto en definitiva es un texto. Entonces, vamos a ver cómo hago para generarlo. Como les dije, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a escribirlo. Vamos a hacerlo primero de todo. Vamos a hacer algo bien sencillo. ¿Qué pasaría si yo en realidad tengo un insert into, una tabla que se llama var, y quiero meter el var ID? Y los valores que quiero poner es el valor 1. Poniendo esto funcionaría correctamente. ¿Qué nos pasa en general? Que este 1 no es fijo. Este 1 nosotros lo tomamos de otra variable. Entonces acá es donde viene el tema. En general uno en vez de tener una sola variable, tenés dos variables. Más en realidad de dos, pero en este caso vamos a tener dos. Por una parte tengo la de SQL, que es donde guardo el dato. Y por otra parte es donde está cargado ese valor 1. Supongamos que la variable la vamos a llamar var, de variable, ¿está bien? Le vamos a poner var ID, para saber que el var ID es lo que tiene adentro la información de este de acá, var de variables, ¿sí? Lo estoy poniendo. Entonces, yo ahí adentro tengo un 1. Entonces, ¿cuál es el tema? En vez de poner un 1, no puedo poner un 1, sino que tengo que poner var ID. Pero si yo pongo lo siguiente, se los voy a mostrar para que se entienda. Si yo pongo lo siguiente, si yo cuando lo escribo, escribo esto, si yo en vez de poner este 1, le pongo var ID, es el nombre que yo le puse a la variable, está bien ese nombre que le puse a la variable, en realidad no estoy tomando el valor de la variable, no estoy tomando el valor de la variable, sino que lo que estoy tomando es una palabra llamada var ID, no el valor, no lo que contiene adentro la variable que es el 1. Entonces, esto no es un texto, esto es una variable, tiene que estar afuera de las comillas. Entonces, ¿cómo se tiene que escribir esto correctamente? Lo que haces es decirle, para que te tome el valor, o lo escribís con un 1 fijo, ¿está bien? Eso te quedaría fijo, que no sería la idea, o si no, este var ID va, cerrás las comillas, concatenás, y volvés a concatenar y volvés a cerrar comillas. ¿Qué es lo que acabo de hacer con esto?
En realidad, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender? ¿Qué es lo que hice? Le digo que todo este texto que está entre comillas, lo junte con todo este texto que está entre comillas, y que también lo junte con esto. Pero al no tener comillas, o sea, lo que estoy haciendo es uniendo tres partes. Uní la parte 1 con la parte 2 con la parte 3. La única diferencia que la parte 2, que es la parte de acá en el medio, no tiene comillas. Al no tener las comillas, o sea, al no tener comillas, no es un texto, sino que él sabe que es una variable. Entonces va a ir a buscar el valor de la variable, que en este caso es un 1, y va a reemplazar eso por un 1. Entonces, esto de acá es exactamente lo mismo que lo de acá arriba, y esto, como dijimos, estaría incorrecto. Entonces, este de acá está mal, vamos a pintarlo en rojo y vamos a tacharlo para que se entienda que no se puede utilizar, ¿sí? Eso estaría incorrecto, pero esto está bien. De la misma manera tenés que hacer si vos le agregás más cosas. Entonces, vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora agarro y digo, quiero agregar, quiero el var ID y después quiero, por ejemplo, el var nombre, ¿sí? El nombre, lo voy a poner en otro color, suponete que se llama Vero, va entre comillas. El nombre se escribe entre comillas. ¿Por qué se escribe entre comillas? Porque Vero es, las comillas que vos tenés acá, es un texto. Y el texto tiene que ir entre comillas. Vamos a escribirlo, o sea, ¿cómo escribiría yo el insert sin meterlo adentro de esta variable? Yo lo escribiría así. Y este es el problema que vas teniendo, cuando vos tenés que meter un texto ahí adentro. O sea, ahora no solo tenemos que hacer todo lo que hicimos antes, sino que para meterlo adentro del SQL, supongamos que el 1 es fijo, o sea, vamos a poner que ahora el 1 es fijo, entonces con lo cual lo voy a dejar el 1 escrito tal cual. El problema es el Vero. ¿Cuál es el tema con el Vero? Este Vero yo lo tengo que reemplazar, ¿está bien? Vamos a hacer lo mismo que antes. Abro y cierro comillas, concateno, ¿está bien? O sea, vengo acá y acá tengo que concatenar una variable que se va a llamar var nombre. Eso es lo que yo tengo que concatenar. Viene bien, porque vos en realidad lo que vas a hacer es, vas a concatenar todo esto que está entre comillas, más todo esto que está entre comillas, más el valor que tiene la variable. Lo que hace acá el aplicativo que vos estés utilizando es ir al cuadradito, a la variable que vos tenés, busca el nombre del var, por ejemplo, que el var se llame Vero, busca el nombre del var y acá te pone Vero. Pero lo que me está faltando son las comillas del Vero, que son estas comillas. ¿Está bien? Entonces, en general, cuando vos tenés que unir todo esto para dentro de una SQL, lo que tenés que hacer es concatenarle comillas, que a veces son 3, 4, esto depende del lenguaje, lo mismo que el concatenar. El concatenar van a tener que fijarse en el lenguaje, en cada lenguaje tiene una forma distinta de escritura. Entonces, lo que le decís es, concatenale las comillas y concatenale de vuelta a lo otro. Lo que estás haciendo en definitiva, lo que vos estás haciendo es decirle, en este caso, miren lo que le estoy pidiendo en esta parte de acá abajo. En esta parte le digo, concatená todo esto hasta que cerré las comillas, ¿ves? Después concatenale esto, concatenale esto, concatenale esto, concatenale esto. Lo que vas haciendo es armar un texto. Entonces, acá le decís, esto, pegale, después de, piense que cuando lo pega, esas comillas no existen al pegarse adentro del texto. Entonces, te pega todo esto. De acá surgen unas solas comillas. De acá surge un nombre, Vero, ¿está bien? Que es el nombre del bar. Y de acá surgen nuevamente comillas, y de acá, como esto no va, porque esto no se transmite, te queda el paréntesis. ¿Qué se hace en definitiva cuando uno quiere hacer esto? Lo que vas haciendo es, piensen que en definitiva lo que están haciendo es esto, meterlo adentro de una variable, que es una, y después esa variable se ejecuta. Lo que yo les aconsejo es siempre, cada vez que lo van armando, antes de hacer el execute, antes de ejecutarlo, ¿está bien? Antes de ejecutar, muéstrenlo, hagan un message box, o como se llame, digamos, en el lenguaje que están programando, hagan un message box para ver cómo les quedó armado el SQL. Ese message box le tendría que mostrar, en nuestro caso, insert into var, var ID, var nombre, ¿sí? Y todos los datos que hemos puesto arriba. Una vez que vos ves que te queda correctamente tal cual está escrito acá arriba, exactamente igual que está escrito ahí arriba, recién ahí ya le podés dar el execute. Bueno, espero que se haya entendido algo. Y nos estaremos viendo en otro tutorial. Hasta luego.